Charles Carrera, gracias por acompañarnos esta mañana. Bueno, un buen día. Gracias a ustedes por la invitación, la oportunidad de estar dialogando. Bueno, el pueblo uruguayo no sabemos todavía qué es lo que va a hacer. Sí, el Por pueblo ahora uruguayo la intención de voto se mantiene con voluntad de querer llevarla adelante, esta reforma. Sí, el pueblo uruguayo se va a expresar el 27 de octubre. Tenemos que esperar hasta allí donde se abren las urnas y allí se sabrá la verdad. Esperemos que no acompañe esta reforma porque realmente es una reforma que es peligrosa. El camino a la militarización de la seguridad interna es peligroso. Los militares no están preparados para las tareas de seguridad interna y donde se ha utilizado este mecanismo ha sido peor la enfermedad que el remedio. Ahora, ustedes sostienen esto de que los militares no están preparados para la seguridad. Sin embargo, en este periodo se aprobó en el Parlamento una medida en la cual a 20 kilómetros de la frontera se permite un accionar de los militares con fines inspectivos, no policiales, pero está bien, eso es correcto. Los militares para esa tarea, para la defensa de la soberanía nacional, para la defensa de las fronteras, están preparados. Por eso votamos esa ley y la votamos por unanimidad ese día y es una buena medida. Y esperemos que... Pero no van a hacer tareas de fiscalización, de vigilancia en ruta, tareas... Tienen la posibilidad de repente, si ven algo extraño, es verdad que se tienen que reportar a la policía, y de hecho me consta que el Ministerio de Defensa todavía no lo ha instrumentado, según la posición del Ministerio de Defensa, porque no tienen la tecnología para que se reporte. Pero ciertamente hacen tareas, por ejemplo, de persecución. Hacen tareas de control de la frontera, que para eso sí están preparados. Hay mecanismos, hay protocolos de cómo se debe comunicar a la Fiscalía, pero realmente para esa tarea sí están preparados. Para todo lo que tiene que ver la defensa nacional están preparados, es propia de su institución. Bien, bueno, usted fue secretario del Ministerio del Interior, director de la Secretaría del Ministerio del Interior, es decir, un puesto muy importante allí, ahora ya exdirector, es decir, en materia de seguridad usted se siente realmente cómodo pudiendo argumentar, y por lo pronto le pregunto, porque hay choques, según el diario El País, que además lo pone en su portada esta mañana, entre las propuestas que plantea Daniel Martínez en materia de seguridad y el Partido Nacional, que dice esto es lo que nosotros venimos planteando, como por ejemplo empoderar las comisarías, y ahora lo vienen a plantear ustedes que no lo han hecho en estos últimos 15 años. ¿Qué opina usted sobre esto, sobre estos cruces y estos intercambios que hay en materia de seguridad en esta campaña electoral? Está bien, en realidad nosotros, primero el Frente Amplio tiene una mirada integral sobre este problema, no aplica una mirada simple, yo digo que el Partido Nacional siempre tiene un simplismo para tener esta problemática. Lo que es el empoderamiento de las comisarías ya está en la propia Ley Orgánica Policial, en el artículo 27 de la Ley Orgánica Policial. Allí nos propusimos que las comisarías se tienen que dedicar al barrio, a las tareas comunitarias, al acercamiento con los vecinos, a los delitos menores. Lamentablemente no pudimos hacerlo en este periodo de gobierno y es uno de las deudas que tenemos o de los debes, eso lo reconocemos. Pero nosotros consideramos que tenemos que poner mucho énfasis allí. ¿Por qué no se pudo hacer? Por ejemplo, por los requerimientos de seguridad. Por ejemplo, por todo el tema de las custodias, tanto a las víctimas de la violencia de género. Eso nos ha llevado muchísimos policías y es uno de los por qué no se ha podido llevar adelante. Pero realmente consideramos que una política de acercamiento con la comunidad es la política correcta y por eso en la propia ley orgánica ya estaba establecido a texto expreso. ¿Le parece una especie de...? Porque se usa con ese fin, ¿no? De descalificar o no sé si agredir, pero... ¿Leal es Bonomi? No, Bonomi es Bonomi y Leal es Leal. Digo, eso... Pero que le dicen, ¿no? Leal es la reedición de Bonomi. No, digo, cada uno es un compañero que ha estado en lugares importantes de la gestión y ha hecho soporte. Bonomi, el aporte que ha hecho es una gran reestructura de la Policía Nacional y en ese sentido nosotros destacamos la gestión que realizó. Nosotros no estamos conformes con los números, no estamos conformes y por eso es que nos proponemos en un nuevo gobierno del Frente Amplio poner énfasis en algunas acciones que no se han podido llevar adelante. Nosotros creemos que el policiamiento comunitario con fuerza en la comunidad tiene que ser desarrollado con otro programa que nuestro candidato Daniel Martínez está diciendo con mucho énfasis, que es lo que él llama Más Barrio, Más Vida. Es decir, hay barrios de la zona metropolitana donde se deben caer con políticas integrales, con un shock de infraestructura, con un shock de educación, salud y hasta trabajo. Y en ese sentido el policiamiento comunitario juega un rol muy importante allí. Bueno, el Plan 7 Zonas tenía ese cometido, después se desfinanció. Y tenía justamente como cometido, y de hecho con buenos resultados donde se llegó a implementar, que era llegar con distintos organismos del Estado a abordar lugares, barrios donde la conflictividad es muy alta. Sin embargo, se desfinanció. Es así como decís tú, el Plan 7 Zonas tenía esa lógica.
Nosotros ahora lo último, en el último periodo de la gestión, pudimos desarrollar algo similar al Plan 7 Zonas. Es decir, con el nuevo Código del Proceso Penal, con la Fiscalía trabajando en forma más cercana a la policía y pudiendo acumular todas las denuncias de delitos en la zona, se pudo desarrollar con mucha fuerza un trabajo de prevención y represión del delito, y allí cayeron con otros organismos del Estado. Jugó un rol muy importante la Intendencia de Montevideo y otros organismos. A eso voy, digo, si en su momento venía funcionando el Plan 7 Zonas, ¿por qué se lo descontinúa por falta de presupuesto? Y le digo esto porque también en ese mismo periodo, y fue muy polémico, ya que usted integra además el MPP, sí se financia, por ejemplo, una Antelarena. Sí, le digo esto porque, bueno, pero en materia de seguridad usted mismo hacía la crítica de que había un debe importante. Y sin embargo, un plan que venía funcionando en materia de combate a la delincuencia se desfinancia. Sí, y se discontinúa, y ahora se viene con un plan parecido, más ambicioso aún para todo el territorio nacional. Yo creo que si tú me dices, hoy el Plan 7 Zonas a lo último se estuvo aplicando. Lamentablemente sí, no estuvieron los recursos para desarrollar ese programa, que es un programa que da muy buenos resultados. La presencia del Estado en un barrio donde hay conflictos es muy importante. Pero eso no tiene nada que ver con el Antelarenas. El Antelarenas es un producto, ¿dónde invertir el dinero, ¿no? Está bien, es un producto, es una infraestructura que era necesaria para Montevideo y está en una región, en una zona de Montevideo donde se recuperó. Y me parece que también Villa Española, con la presencia del Antelarenas, con la presencia de escuelas, con un conjunto de políticas públicas, toda esa zona se recuperó. Y eso le hace bien a la zona. Y eso también hace parte de la seguridad. Porque allí está todo lo que tiene que ver con la biovigilancia, con la iluminación, con más acceso a la educación, con más acceso a la cultura, y eso hace parte también de la convivencia. ¿Quién toma la decisión de no continuar o de no otorgar recursos al Plan 7 Zonas? Porque lo que quiero decir es, el Ministerio del Interior maneja un presupuesto de más de 800 millones de dólares al año, ¿no? Eso, millones más, millones menos, pero más de 800 millones de dólares al año. Alguien toma la decisión de, bueno, no tenemos los recursos para continuar con esta línea que, insisto, ¿viste las cartas? Eso primero no era un programa del Ministerio del Interior, ¿no? Era un programa del Poder Ejecutivo. Lamentablemente ustedes saben bien que en esta etapa, en este gobierno del Frente Amplio, existieron algunos inconvenientes en lo que tiene que ver con los recursos. Es decir, se hubo que priorizar mucho más a dónde destinar. Y se destinó, por ejemplo, en materia de seguridad, se destinaron los recursos, algunos programas, por ejemplo, lo que tiene que ver con el PADO, que es el Policiamiento de Alta Dedicación Operativa, con la videovigilancia. Hoy tenemos cerca de 8.000 cámaras, vamos a terminar el periodo con 8.000 cámaras de videovigilancia a nivel nacional, conseguir incorporando tecnología e incorporando infraestructura. Vamos a tener un edificio de policía científica nuevo, que era necesario, y algunas infraestructuras más. Y ese programa, ahí tenía un paquete que era del Ministerio de Vivienda, del Ministerio de Desarrollo Social, del Ministerio de Educación y Cultura. Entonces, ese fue uno de los motivos del porqué. Pero, o sea, que no era hay una autocrítica. Responsabilidad del Ministerio del Interior. Pero hay una autocrítica de las deudas o de los debes que tenemos, hay una autocrítica allí, porque es un programa que ha dado muy buen resultado en todo lo que tiene que ver con la seguridad y la convivencia en la zona. Si volviera el tiempo atrás, no lo descontinuaría. ¿Cómo? Si volviera el tiempo atrás, que no se puede, ojalá, no lo descontinuaría. Sí, sin lugar a dudas. Pero siempre, si uno puede volver atrás, uno haría algunas cosas diferentes. Es decir, autocrítica siempre hay. En ese sentido, siempre pasa. Bien. Bueno, otro de los temas con los que también se ha enfrentado con la oposición, especialmente con el Partido Nacional, fue cuando el candidato nacionalista Lacalle Pou habló de que no descarta que de llegar al gobierno, si llegara a alcanzar el gobierno, plantearía la posibilidad de que la custodia esté puesta en el agresor y no en la víctima. Y rápidamente usted salió al cruce de esas declaraciones, casi que, bueno, hablando de ignorancia en la materia, ¿no?, por parte del candidato nacionalista. Y lamentablemente desconocimiento en la materia lo tiene, tan es así que no es necesario que él llegue al gobierno. Hoy es una medida que ya se está aplicando por parte de los jueces y los fiscales. Es una medida que no da resultados. Nosotros lo que le decimos es que el sistema de justicia tiene que reaccionar y tomar medidas diferentes, porque lo que está haciendo hasta ahora no ha dado los resultados esperados. Pero dentro de esas medidas, si ese varón, si el victimario, si el agresor es tan peligroso, es decir, una custodia no lo va a solucionar. Y lo que tiene que hacer, tiene que aplicarse alguna medida privativa de libertad. Es eso lo que queremos señalar.
y creo que el sistema político le tiene que exigir mucho más al sistema de justicia para que reaccione y tome medidas acordes a la problemática. No se están tomando las medidas, no se está dando el tratamiento de la violencia de género como delito que es. No puede ser que el victimario rompa la tobillera 2 o 3 veces y la disposición del juez o del fiscal es que se le vuelva a imponer una tobillera. Claro. Eso no está bien. Un poco como que está desligando la responsabilidad en el Poder Judicial, pero acá hay casi todo es responsabilidad política de haber aprobado una ley que no se ha financiado también. No, pero la ley, es decir, recursos para la ley, juzgados especializados para poder recursos, calificar como delito penal que un agresor viole, por ejemplo, la medida cautelar. Hoy ya los juzgados penales pueden disponer medidas penales. Es decir, la ley, parte de la ley se está aplicando y no hay ningún inconveniente. ¿Que faltan algunos recursos? Quizás que sí, pero hoy aquí en Montevideo ya hay 8 juzgados de violencia doméstica que se podrían haber transformado y el Poder Judicial no los transformó. Quizás que faltan recursos. Yo no sé si ustedes sabían que, por ejemplo, los nuevos juzgados del nuevo Código de Proceso Penal están trabajando 1 hora por semana. Es decir, algunos juzgados hay que transformarlos para que se aplique in totum la ley. Y quizás que ahí sí faltan recursos, bueno, se dispondrán nuevos recursos. Pero también hay una posición institucional del sistema de justicia que no le está dando lugar a la preocupación que tiene nuestra ciudadanía. Y eso es preocupante y nosotros del sistema político lo tenemos que exigir. Creo que hay un tema de rechazo del sistema judicial, de la corporación judicial. Mirá, lo que hay es que no están dando el tratamiento adecuado, porque si un agresor persiste con su intención de dañar a la víctima, ese agresor no tiene que estar ni con custodia, ese agresor tiene que estar con medidas privativas de libertad. No puede ser que el agresor persista en la intención de dañar a la víctima y no se tome una medida acorde. ¿Y es verdad que la policía no debería aceptar levantar las denuncias por parte de las mujeres, que es algo que sucede a veces, que la mujer denuncia y después por alguna circunstancia, porque no percibe el peligro, levanta la denuncia y termina pasando lo que levantar la denuncia no se puede levantar. Cuando se hace una denuncia cuando se hace una denuncia de violencia de género, la policía por protocolo le tiene que dar cuenta al juez y al fiscal. Allí se da cuenta de la denuncia y a partir de ahí es el fiscal el que tendría que tomar las medidas de disponer las medidas correspondientes. Sí, a veces la falta de recursos, los tiempos y demás no siempre permiten una evaluación real del riesgo, ¿no? de cada caso. Es complejo, es complejo. Es un tema muy complejo. Nos vamos a ir también a otro tema que no podemos dejar de abordar, que es todo este pedido de informes que usted hace con respecto a la figura de Robert Silva, el candidato a vicepresidente de Ernesto Talvi, del Partido Colorado. Usted pide informes al BPS, a la URSEA, justamente porque considera de que hay que investigar su situación cuando él era integrante de la URSEA, pero a la vez trabajaba para una empresa que, bueno, es parte de los que es regulado por la URSEA. Teima, la empresa Teima. ¿Qué pasa con ese pedido de informes que ha caído muy mal, verdad, en el seno del Partido Colorado? Y bueno, lamentablemente el Partido Colorado tiene una ética cuando mira hacia afuera y hacia adentro no aplica la misma vara. Realmente consideramos que es una situación preocupante, es una situación grave y podríamos decir hasta escandalosa. A ver, explíquela desde su punto de vista. Porque Robert Silva, mientras era secretario general de la URSEA, que es una norma en la cual él representaba y administraba la URSEA, estaba al mismo tiempo prestando funciones en un ente controlado, es decir, en una empresa que le vendía servicios tercerizados a UTE, a Gaseba y a otras empresas que estaban controladas. Y eso es gravísimo, porque de acuerdo a nuestro ordenamiento jurídico no se puede estar de los dos lados del mostrador, es decir, no se puede estar en el ente donde se controla y en el ente controlado. Eso es un delito. ¿Pero es un delito, es un tema legal o es un tema ético? Hay temas éticos y delictivos. Los temas éticos son que viola el decreto interno de la URSEA, una norma interna, viola el decreto 30 del 2003 que establece normas muy claras en las cuales se prohíbe esa situación. Pero también acá hay un delito que hay conjunción del interés público y privado. Nosotros estamos esperando la contestación de los pedidos de informe para, a partir de allí, accionar. Y el accionar sería presentar una denuncia ante la justicia penal. Robert Silva habló con Telenoche, dijo que no hubo ninguna ilegalidad en su forma de proceder. Lo vamos a escuchar, esto decía entonces anoche. Esto se trata
de una campaña política en el marco de esta realidad que empezó diciendo de que había afectación, que trabajaba en una empresa regulada, luego en una empresa reguladora, en una entidad reguladora, luego los pases en comisión, luego el salario, ahora hurgaron en mi vida, se fueron al 2005, dicen de un código de ética sin explicitar bien de qué se trata. En definitiva, miren, yo estoy muy tranquilo con mi proceder, soy una persona honesta, ética, trabajadora, todo lo que tengo lo tengo en base a mi trabajo, lo más importante que tengo es mi familia y esta vocación de estar acá, porque nunca me imaginé que iba a estar acá. Y si el estar acá cuesta estas situaciones que en realidad afectan en lo personal, bueno, vamos arriba, porque podemos seguir trabajando a partir de nuestras convicciones con la claridad y con sobre todo la cuestión bien importante, que es la honestidad y la ética. Y cuando usted dice que va a hacer ese pedido de informes, que ya está en curso, lo que estaba es aguardando el periodo que ellos tienen para responderle, ¿qué pretende, digamos, de ese pedido de informes? Yo lo que pretendo es, yo no puedo hacer una denuncia penal en base a investigaciones periodísticas. Yo lo que pretendo es tener la información en la cual se comprueben los elementos del tipo delictivo y a partir de allí presentar una denuncia penal. O sea que usted, en plena campaña electoral, si se comprueba, sí, si se comprueba, sí, porque es una situación escandalosa. Porque decir, Robert Silva, mientras era secretario general, mientras ejercía el poder público que le daba el Estado uruguayo para controlar una empresa privada, al mismo tiempo estaba prestando funciones... Una empresa privada que brinda servicios a entes públicos. Sí, una empresa privada que era socia de Abengoa, porque Teima siempre estuvo vinculada a Abengoa y Abengoa siempre hizo inversiones en temas energéticos, pero además es una empresa que tenía muchas obras tercerizadas de organismos controlados. Cuando un inspector de la URSEA iba a controlar una obra de UTE, iba a controlar una obra de Teima, que le estaba prestando servicios a UTE. Realmente es una situación muy grave y eso se llama corrupción pública, porque los invito a que lean el artículo 3 de la ley 17.060, que lo dice claramente, que el poder público... Pero él dice que en ese periodo nunca tuvo que hacer un control, digamos, de la empresa en la que estaba asesorando con la URSEA. Yo lo que le pido a Robert Silva es que presente su historia laboral, es decir, que vaya al BPS y que publique su historia laboral. Ahí empezamos a sacarnos las dudas de los uruguayos y ver bien cuáles fueron los periodos de tiempo en los cuales él estuvo asesorando empresas privadas que estaban vinculadas a la URSEA. Cortito, usted está diciendo que Robert Silva incurrió en un delito de corrupción. En principio sí. En principio lo estoy diciendo, pero necesito para terminar de afirmar, para realizar esta afirmación, en principio lo que necesito es tener la información de la URSEA y poder acceder... ¿No se adelanta entonces a denunciarlo de esa manera? Pero mire, si salieron salieron por lo menos 4 investigaciones periodísticas. En FM del Sol es cuando surge esta información de que él estuvo los dos lados del mostrador, el diario El Observador, el semanario Búsqueda y la semana pasada salió en el semanario Caras y Caretas. Es decir, acá hay información pública. La situación en la cual incurrió es grave y tan es así que desde el Parlamento Nacional estamos preocupados con esta situación, que hace poco tiempo presentamos un proyecto de ley que la semana pasada fue sancionado, que crea un código de ética para todos los funcionarios de la administración pública, donde expresamente se prohíben esta situación donde incurrió Robert Silva, pero además se evitan las puertas giratorias, es decir, que Robert Silva, siendo secretario general de la URSEA, para ir a trabajar en un ente controlado, tiene que pasar por lo menos el periodo de tiempo de 1 año. Le van a decir que está judicializando la política. Mire, digo, realmente... ¿Qué es lo que dice el Frente Amplio cuando le presentan denuncia contra sus para mí, integrantes? realmente es un tema que me preocupó muchísimo porque realmente creo que es una situación escandalosa y a partir de allí, cuando tenga el pedido de informe y todas estas situaciones, veremos cómo accionar. Pero realmente, aprovecho también y les digo, creo que la URSEA tendría que investigar esta situación. El directorio de la URSEA tendría que iniciar una investigación administrativa a los efectos de comprobar toda esta situación. Todavía no lo ha hecho. Bien, bueno, hubo también un cruce importante con el candidato colorado y usted en la red social Twitter, cuando dijo que usted tenía una conducta fascista, luego se corrigió, dijo, no, usted una conducta fascista cuando en realidad lo que tiene es estalinista, lo que hace es extorsión de manual a la soviética. Dice. Es una persona tan preparada, con tantos estudios en el exterior, que aspira a ser candidato a la presidencia de la República, pero perdió la compostura totalmente. Y dice que usted tiene la talla está de presidente. inventando esta falta, revisándole la vida, digamos, a Silva. No tiene la talla de presidenciable, Talvi.
porque realmente de esa forma no se puede comportar. Le queda un mes más o menos a la URSEA y al BPS para hacer la entrega de estos informes. ¿Tiene todavía ese periodo de tiempo para responderle? Sí, es así, como decís tú. Y bueno, veremos después que tengamos los pedidos de informes sobre la mesa, veremos qué acciones vamos a tomar. Bien, muchísimas gracias. Charles Carrera, senador del MPP, gracias por habernos acompañado esta Gracias a mañana. ustedes.